Bueno, en este momento les voy a pedir, conforme se van ingresando en cada bloque, este, anotar en el apartado de mensajes su nombre completo para que conste como asistencia, ¿sale? Ya que ese registro, a la hora de que se termina la sesión, yo ese registro lo puedo rescatar y ahí voy a ir llevando mi registro de asistencia, ¿sale? A partir de este momento, cada vez que abramos un bloque porque se termine el tiempo, todos tendrán que registrar su nombre completo en el apartado de mensajes o del chat de esta parte, ¿sale? Para que ustedes puedan aquí anotar su, muy bien, anotar su asistencia, ¿sale? Entonces, eh, mientras vamos a continuar con esta parte. Entonces, hablábamos precisamente de hablábamos precisamente de esta parte del diseño conceptual. Es la parte creativa, es donde yo hago mis bosquejos, es donde yo trato de diseñar el aparato, o el equipo, la herramienta que pueda satisfacer estas problemáticas, resolver estas problemáticas o cubrir una necesidad real de un sector del mercado, ¿sale? Y esta información pues la obtengo del análisis de usabilidad o la obtengo de un estudio de mercado, ¿sale? A partir de ahí arrancamos con el diseño conceptual. Ahora, eh, ya que tenemos esta parte, este proceso es todo un proceso de generación de ideas, es donde nosotros podemos proyectar ahí eh, conceptos de diseño, ¿sí? Que van a darle la característica particular a los productos, es decir, que lo van a hacer distinto o diferente de lo que ya existe en el mercado. Y esto es lo que nos ha traído a este proceso evolutivo en el diseño de herramientas, en el diseño de equipos, computadoras, accesorios, etcétera. De acuerdo a una necesidad, este ciclo de mejora en el que entran muchos productos y la creación de nuevos productos en función de las condiciones y las exigencias de los usuarios. Entonces a eso se refiere este proceso evolutivo dentro del desarrollo. La relevancia de la fase conceptual de diseño dentro de todo el proceso de desarrollo del producto es un hecho comúnmente aceptado entre los investigadores de la materia. Es la parte fundamental del origen de los nuevos productos. French, un autor, afirma que es la fase donde la ciencia de ingeniería, el conocimiento práctico, los métodos de producción y los temas comerciales necesitan unirse y donde se toman las decisiones más importantes. Cada vez que yo estoy diseñando algo nuevo, ¿sí? Tengo que tomar conciencia de si es qué tan factible va a ser generar ese producto. Que sea de la manera más económica, hablando en las cuestiones prácticas, en cuanto a, y que existan además disponibles los medios de producción. Y además que este producto sea factible y atractivo para poderlo comercializar. Y en función de todo este primer acercamiento, es donde se van a tomar las decisiones más importantes, ¿sí? Es donde vemos si es factible, si no es factible, o como ya hemos visto a lo largo de la historia, se van a quedar estos proyectos en el papel, en un dibujo muy padre, sabiendo que eso no va a suceder, al menos no en el futuro cercano, pero pues que se van quedando ahí como piezas de museo de todas las creaciones que en su momento fueron generándose como esta parte del desarrollo evolutivo del desarrollo del diseño de productos, ¿no? Entonces, hay ideas muy padres que están ahí en el papel o se quedaron en un dibujo o en una maqueta y que sabemos que
que es poco factible que se realice tal cual con las condiciones existentes, ¿no? Es decir, con la ingeniería con la que contamos, con los métodos de producción actuales, o que el mercado no esté preparado todavía para ese tipo de productos. En este caso, esa es una etapa crítica debido a la importancia de las decisiones que se toman. Eh, estas decisiones tienen que ver en cuánto nos va a costar, lo que yo decía hace rato, ¿no? Si es factible, si el producto después de crearse va a ser fiable, va a tener un tiempo de vida importante, cuáles van a ser finalmente los beneficios o las prestaciones finales que va a dar el producto, en qué grado, ¿sí? Ahí es donde visualizamos el alcance que va a tener el producto. Y se toman las decisiones más importantes. El impacto de estas decisiones de diseño a lo largo del proceso del desarrollo de producto que vamos a analizar más adelante es inicialmente muy alto. Como señala Wang en el 2002, las oportunidades de obtener un diseño óptimo se dan en la fase conceptual. En la medida en que tú detalles todo lo que puedas en esa parte, estamos avanzando. Es la parte más importante en el diseño, en el desarrollo de un producto, ¿sí? Una vez que ya tenemos esta parte, esto es lo que implica, son todas las ideas, una lluvia de ideas que giran en torno a la creación del diseño conceptual. Tenemos que hablar acerca de cómo está la competencia, cuál es el entorno, la seguridad de uso, qué tipo de materiales, sus condiciones o características de diseño en función de la ergonomía, si cuenta o no con partes estándar, su estética, si es bonito o es feo, ¿no? El tiempo de vida en servicio, cuál va a ser su durabilidad, cuáles son las expectativas en el desempeño. Eh, Cuáles son las expectativas en el desempeño, el tiempo para desarrollar el proyecto, características del usuario, tipos de procesos de manufactura que pudieran ser aplicados, las dimensiones, el tamaño, qué tipo de desechos o residuos va a generar, eh, su peso y las características de mantenimiento en caso de ser requerido. Todo esto entra eh, o es el resultado del proceso del diseño conceptual. Todavía no está determinada ninguna de estas. No, prácticamente. Para eso vamos a ir a esta otra fase, que es el diseño del detalle, ¿sí? Todo esto que analizamos anteriormente, todas estas ideas están plasmadas en el diseño conceptual, pero no están especificadas, no sé si me explico, no están a detalle, no me dice, pues va a llevar un proceso de troquelado y luego va a llevar un proceso de cromado, o después va a ir piezas maquinadas y va a llevar tornillos de tales medidas estándar, no, aquí no está, en esta parte del diseño conceptual no está. Está el tornillo y sabe que ahí va a ir un tornillo, pero no se sabe exactamente qué tornillo es, ¿sí? Entonces, con toda esta información, el diseño del proceso pasa a esta parte del diseño de detalle, que es el siguiente paso al diseño conceptual. Aquí vamos a concretar todo lo que se ha pensado y decidido en la etapa anterior. Aquí sí, se tienen que dar medidas específicas. Aquí sí se hacen cálculos. Se ocupan todas las ramas de la ingeniería que el producto requiere. Se crean maquetas. Se empieza a visualizar físicamente el producto. Se definen elementos comerciales, es decir, con qué argumentos tú vas a proyectar el producto para este aspecto comercial y la aceptación que tenga en el mercado. Aquí es donde entra toda la parte de la ingeniería en los datos duros que le llamamos, ¿no? Y sobre todo en esta parte todavía va a venir ciertas interrogantes, ciertos cuestionamientos hacia lo que es el diseño conceptual. Un diseño de detalle es necesario para las siguientes etapas. Es necesario para hacer prototipos. Es necesario para buscar fabricantes de partes o componentes
que se puedan requerir, ya que ellos, tú les tienes que decir, ¿sabes qué? Necesito una pieza de tales características, un tornillo de tales características, etcétera, ¿no? Un componente con tales cualidades, etcétera. O sea, ellos necesitan datos de lo que ya existe, ¿sí? Y formas concretas, no orientativas como es en el diseño conceptual. En el diseño conceptual te dan una idea, una orientación de cómo puede ser el producto, cómo puede funcionar. Imagínense que hablamos de diseño conceptual de los bosquejos de Leonardo da Vinci. No sé si los tengan ubicados, debí poner alguna imagen en ese sentido. ¿Sí? Cuando él diseñó sus helicópteros, los tenía en dibujos y tal. Pues sí, está muy padre. En el dibujo parecería que funcionaban, pero en ese momento de la historia, pues no existían fabricantes de partes ni componentes. Por lo tanto, pues eso se quedó ahí, en papel. Ese es un claro ejemplo de esto que estamos hablando. Sin embargo, ahora, el diseño de detalle, eso es lo que nos exige. Ahora sí, ve con los ingenieros, dale medidas, haz tus prototipos, ponlos a prueba, ve qué funciona, qué no funciona, ve lo que sí existe y lo que hay que crear para conformar el producto tal cual está en el diseño conceptual. Luego, en general, el diseño de detalle está relacionado con el diseño de subsistemas o componentes que pueden llegar a integrar el producto, ¿sí? Independientemente de cuál sea su naturaleza. Insisto, aquí si imaginamos una computadora, pues vamos a ver qué sistemas o subsistemas van a requerirse, cuáles ya existen en el mercado, cuáles hay que desarrollar, ¿sí? Y no importa cuál es el uso que le vayas a dar a esa computadora, simplemente que cumpla con el concepto que se requiere y ver qué tan factible. Por eso decía yo qué tan factible, porque aquí se somete a prueba el diseño conceptual. Todos los componentes estarán en mayor o menor grado definidos en la fase conceptual, es decir, se sabe que se requieren, se sabe que existen, pero pueden variar considerablemente en la etapa del diseño de detalle porque existen varias alternativas de fabricación. Existen el conocimiento de diferentes tipos de materiales, de nuevas o antiguas formas de tecnologías de elaboración o que pueden ser aplicables al producto, la manera de darle forma, etcétera. Entonces, aquí ya surgen diferentes tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, todo surge del diseño conceptual, pero ya cuando vamos al diseño de detalle, nos toca hacer un análisis más preciso de cuáles son los métodos o los elementos más rentables o factibles o existentes que se pueden realmente llevar a cabo. El proceso de diseño de detalles trata con dimensiones y con materiales. Algunos de los aspectos generales a destacar en el diseño de detalle son los siguientes. Cuando yo recibo un diseño conceptual, tengo que considerar esto. Para el diseño de detalle, nunca se debe de llevar a cabo sin referirse al diseño conceptual obtenido en la fase previa. Es decir, yo no puedo abandonar la idea original y apegarme exclusivamente a lo que ya existe. Debo de seguir conservando esa referencia. 2. La interacción entre los diferentes subsistemas o componentes que intervienen en el diseño deben considerarse junto con las restricciones que cada uno de ellos impone. Hay que considerar cuáles de ellos son más importantes en el diseño global. Habrá componentes o elementos necesarios para el diseño de detalle que existan o que no existan de acuerdo a cómo el diseño conceptual lo requiera. Pero por eso yo tengo que considerar, oye, es que aquí me estás pidiendo, pongo un ejemplo, una batería para este vehículo que tenga una capacidad determinada, ¿no? Por dar una cifra, ¿no? Tener una capacidad de 100%. Y en el mercado, las que existen solamente nos dan el 80%. Bueno, pues a eso se refiere este punto. Debo de considerar
que existirán componentes que marquen sus propias restricciones debido a que así fueron creados y que son necesarios, por lo tanto debo de contemplar esa posibilidad, es decir, debo considerar que estos sistemas o subsistemas o componentes que van a llevar en el producto tienen sus restricciones y debo de tomarlas en cuenta a la hora de hacer el diseño de detalle. Por otro lado, el propio acto de definir un componente dentro de un sistema, pues ya te está determinando estas mismas restricciones, es decir, no vas a poder sacarle más a algo que ya fue diseñado para el funcionamiento que tenga, ¿no? Para el desempeño para el cual fue diseñado. Si no voy a encontrar baterías que me den más del 100%, no hay, tendría que crear una. Y si estamos en diseño de detalle, pues estoy buscando qué hay en el mercado que pudiera cubrir con esa necesidad. Y obviamente al mismo momento de determinar cuál, pues me estoy apegando a las restricciones propias de ese mismo componente. No sé si me estoy explicando. En el punto 4, generalmente la reducción en la variedad de componentes conduce a una reducción de tiempos y a un menor costo de producto. Y esto es muy fácil, ¿no? Entre menos piezas y partes y componentes lleve un producto, eso me va a mejorar la productividad, me va a mejorar la eficiencia del producto. No es lo mismo que yo diseño una bicicleta con 10,000 partes a que yo diseño una bicicleta con 10 partes. Obviamente, la bicicleta con 10 partes va a ser más fácil y rápida de armar y por lo tanto de producir y por lo tanto de vender que una de 10,000 partes, ¿no? 5. Es conveniente diseñar pensando cómo se va a fabricar o instalar. Esto aplica para todas aquellas productos y también para todas aquellas empresas que hacen proyectos de construcción o de ampliación o de instalaciones, ¿no? Cuando tú estás aquí en tu computadora analizando lo que te pidió el cliente, que normalmente él te da un diseño conceptual, lo que él visualiza para su instalación, y tú lo diseñas tal cual, y te olvidas de pensar dónde va a estar instalado, cómo se va a instalar y dónde, y qué uso se le va a dar. Bueno, ahí podrías estar cometiendo un error porque llevas tu diseño tal cual, el diseño conceptual del cliente, llegas a la práctica y resulta que no cabe o que no tiene las condiciones necesarias. Entonces, para la parte de detalle, es necesario diseñar pensando en cómo se fabricará cada uno de los componentes o cómo se va a instalar cada uno de los componentes del producto o del proyecto, ¿sale? Entonces, estos son los dos aspectos fundamentales del diseño de producto. Hemos hecho un recorrido en el cual hablamos de dónde surge la necesidad de crear nuevos productos o de mejorar los existentes. Partíamos de problemas de usabilidad en el producto como una fuente de información para poder empezar a generar el diseño conceptual. Dentro del diseño conceptual hablábamos que es la idea creativa, innovadora y un bosquejo de lo que potencialmente puede llegar a ser un producto, sus cualidades, etcétera. Pero que también vimos que hasta no llegar al diseño de detalle, también no sabremos qué tan factible sea o no desarrollar esos productos. Y ciertas consideraciones que acabamos de analizar que me van a servir para que este diseño de detalle pues sea lo más eficiente posible, ¿ok? También veíamos como parte de esta información que se ocupa para hacer todo esto que acabamos de analizar, pues está el estudio de mercado y la búsqueda de información. ¿Qué datos nos debe ofrecer un estudio de mercado? ¿Y qué características tiene? No sé si alguien de ustedes me podría aportar un poquito de esto. No sé, Deli, Raúl. ¿Qué datos esperaríamos nosotros
que nos ofrezca un estudio de mercado. Pues sería la demanda, el costo de que ofrece nuestra competencia, ¿Sí? a lo mejor tamaños, diseños. Ok. Necesidades del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que el Ajá. cliente busca? Entender qué es lo que hay en el Tipo de mercado. población. Exacto, ¿no? ¿Qué tipo de mercado hay? ¿A quiénes puedo yo orientar un producto? ¿Dónde puedo yo tener mejores beneficios? ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene, así de manera muy general, eh, en qué consiste un estudio de mercado? No sé quién más me podría contestar. Las necesidades del cliente, A ver, ¿cómo no le escuché? que si vendría siendo en conocer las necesidades del cliente o lo que ellos esperan de algún producto, ¿no? Así es. Producto igual, profe. La calidad del producto, saber cuáles son las expectativas que hay que cubrir, entendiendo que calidad es llenar esas expectativas o superarlas incluso, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, pues es un estudio que normalmente tiene varias etapas que vamos a analizar aquí de rápido y entender con qué información adicional tenemos. A ver, acuérdense que al principio hablábamos que tiene la parte del diseño de producto estos dos factores, ¿no? Los factores, vamos a llamarlos así, técnicos, que son de los problemas de usabilidad, el diseño conceptual y el diseño de detalle. Pero también por otro lado tiene esta parte que es la parte comercial, es decir, yo como organización, como empresa, voy a diseñar un producto para venderlo. O sea, no lo voy a diseñar para tener los planos y los prototipos y ahí guardados, ¿no? Yo lo diseño porque es una necesidad de comercializar. Entonces, este estudio de mercado, esto es lo que me va a dar esa otra parte que es necesaria. ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuáles son los niveles de calidad o las expectativas del cliente que hay que cubrir? Y a partir de esta suma de información, esta suma de actividades, de acciones, es como vamos a llevar a cabo el proceso de desarrollo de productos, ¿sale? Involucrando estas dos partes, la parte técnica y la parte comercial, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a continuar con esto. Entonces, el estudio de mercado, como sabemos, es analizar y estudiar qué tan viable es un proyecto empresarial. Entendemos como proyecto empresarial el lanzamiento de un nuevo producto, el lanzamiento de una variación o una variedad de un producto ya existente, etcétera. Una innovación, etcétera. Es un proceso largo y de gran trabajo durante el cual se recopila una gran cantidad de información que tiene que ver con los clientes, que tiene que ver con los competidores, que tiene que ver con el ambiente, el entorno donde se desarrolla la operación de la organización y, en general, del mercado en concreto, una parte del mercado donde nosotros pretendemos influir. Comprenden un conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de conocer la respuesta del mercado, ya sea de tu meta o tu público objetivo, de tus proveedores e incluso de tu competencia, ante un nuevo producto o servicio. Es decir, quiero medir cómo está el entorno y quiero saber cómo podría reaccionar el mercado en todos sentidos, cómo están mis proveedores, cómo está mi competencia y obviamente el público a quien va dirigido este producto. En este asunto se analizan aspectos que son tan fundamentales como desde el precio de los productos, a lo que el mercado está dispuesto a pagar por él, o los modos de comunicación y distribución de estos productos. Es un documento. Este documento me va a servir para demostrar la existencia de una necesidad de mercado. En el mercado y qué productos existen actualmente satisfaciéndola y qué características tienen esos productos para satisfacer esas necesidades. El estudio de mercado proporciona tanto productos o servicios que el conocimiento de estos productos o servicios que están actualmente en el mercado y que están cubriendo o tratando de cubrir una necesidad insatisfecha. El estudio de mercado realiza una estimación de la cantidad de productos que el mercado está demandando
con mayor intensidad. La determinación también me sirve para la determinación de los principales canales de distribución y comercialización de los productos, a través de los cuales llegaremos de mejor manera al consumidor final. Por ejemplo, actualmente uno de los principales canales de comercialización será el Internet. También me sirve para detectar el riesgo que corremos en caso de que nuestro producto no se venda y no sea demandado por los usuarios. Esto es muy importante, identificar el riesgo del proyecto. Conocer al detalle la información sobre nuestra competencia directa, así como de los bienes y servicios que ellos ofrecen. Este análisis de la competencia nos va a ayudar a saber más acerca de las empresas que compiten en el mismo mercado que nuestro negocio. El estudio de mercado me permite analizar los precios de los productos complementarios y sustitutos. Es decir, no nada más hay que enfocarse en exactamente el mismo producto que nosotros tenemos pensado proyectar, sino también abrir un poquito el análisis e identificar qué otros productos que ya existen se pueden complementar con el nuestro, o si existen algunos otros que puedan reemplazarlo, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo que es muy simple, que habla de una empresa que alquila automóviles. Sin embargo, durante este periodo, el precio de la gasolina está alcanzando precios desorbitados, es decir, la gasolina está más cara. Y en este caso, nuestro cliente que va a realizar un viaje, puede preferir, en vez de rentar un auto, pues mejor viajar en transporte público, un tren, un avión o un autobús, porque le puede salir más caro pagar la gasolina de un auto rentado que lo que cueste un boleto de pasaje, ¿no? Entonces, hay productos sustitutos, uno sustituye al otro. En definitiva, así a grandes rasgos, a través de un estudio de mercado, se va a analizar la información importante que no debemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, un estudio del producto o del servicio, sus características, el análisis de la oferta, es decir, qué hay en el mercado que cubre con ciertas necesidades, el análisis de la demanda, es decir, quiénes son los clientes potenciales que requieren de esos productos, el análisis de los precios, obviamente un análisis comparativo con los competidores, y el análisis de los canales de distribución y comercialización existentes, ¿sale? Para poder hacer llegar el producto hacia el mercado. Eso es todo la información en ese sentido que vamos a obtener del estudio de mercado. Entonces ya tenemos dos bloques de información con los cuales ahora sí debemos echar a andar todo el proyecto de crear un producto dentro de una organización, dentro de una empresa. Y vamos a encontrar que el proceso de nuevos productos, de diseño de nuevos productos, es prácticamente el mismo al del proceso de innovación tecnológica. Estas fases de desarrollo de un diseño son muy parecidas e incluso pueden ser paralelas, ¿no? Van fluyendo a la misma vez. Estamos hablando de dos actividades que realizan muchas empresas, pero que el proceso es prácticamente el mismo, ¿no? Es lo mismo diseñar un proceso de un producto nuevo que modificar un avance tecnológico dentro de la organización. A partir de algunas informaciones iniciales, como vimos el diseño conceptual, los problemas de usabilidad, el diseño de detalle que se desarrolla durante estas fases, y obviamente los resultados del anual del estudio de mercado, vamos a observar que se desarrollan un concepto básico de cómo vamos a analizar este proceso de desarrollo de productos, ¿sí? Con esta información inicial se desarrolla un concepto básico, que es el diseño conceptual. Se conceptualiza la innovación tecnológica que se requiere realizar. En una segunda fase, que es la de diseño de detalle, se desarrolla un prototipo o se desarrolla una invención.
Y después vendría la parte de la comercialización, gracias a la información del desarrollo de mercado, que es precisamente lo que dice aquí. Posteriormente, el diseño se adapta a su comercialización y el invento se transforma en una innovación al aplicarse a un producto o proceso, o finalmente, tras contrastar los resultados del proceso con la realidad, se puede rediseñar o reinnovar con otro resultado y común para los dos procesos, ¿no? Y obviamente incorporar estos proyectos en favor de la empresa. Normalmente, o de manera general, vamos a observar ciertas etapas en ese sentido. Las etapas que vamos a analizar son estas que están aquí presentadas. Vamos a hablar de que este proceso, las fases de proceso de diseño de productos, vamos a iniciar desde la generación de ideas del producto, que ya está involucrada o implica el diseño conceptual, esta parte de la investigación preliminar en cuanto a la parte de, propia de la factibilidad en cuanto a la manera, los métodos que existen y los materiales que existan para darle vida a ese producto, la parte del diseño y el desarrollo de prototipos, que es parte de que implica el diseño de detalle, y posteriormente la parte del desarrollo del producto ya en la empresa, en la cual vamos a desarrollar, pues, cuáles son los métodos de manufactura, cómo se va a planificar la producción, dar arranque a la producción en masa, al mismo tiempo que se pone en marcha el plan de mercadotecnia, obviamente lo que es la producción y las ventas y la comercialización. La primera parte es la idea de producto, ¿sí? Se hace un análisis de la demanda, se hace el desarrollo del concepto, lo que es el diseño conceptual, y se analizan las posibilidades técnicas. Es decir, esta idea, esta demanda del mercado, esta demanda del mercado responde a la creación de un concepto, de un diseño conceptual para satisfacer esas demandas, y posteriormente se hacen los primeros análisis de qué tan factible es técnicamente desarrollar ese concepto. Posteriormente viene la parte de la investigación preliminar. Como todos sabemos, o debemos de saber a este punto, todos los productos que utilizamos en la vida cotidiana y que existen en el mercado deben responder a una serie de normativas. Vemos un aparato eléctrico y volteamos a ver sus etiquetas donde vienen sus especificaciones técnicas y vemos ahí que dice NOM, Normas Oficiales Mexicanas, o dice CE, de la Comunidad Europea, ¿sí? O algún otro tipo de siglas que hablan de el cumplimiento de este producto o de este tipo de productos o cualquier producto con ciertas normas, ¿sale? Entonces, en esta parte de la investigación preliminar, mi diseño conceptual lo someto a esta fase en el cual tengo que identificar si existen normativas obligatorias que hay que cumplir, requisitos a cumplir que vienen desde las necesidades del cliente, las especificaciones que vienen de las normas. Tenemos que ver si financieramente todo lo que queremos agregarle al producto es viable realmente. Y obviamente con toda esta información arrojamos un estudio de factibilidad que nos ayuda a tomar estas decisiones de las que se hablaba en la parte del diseño conceptual, ¿no? Es la toma de decisiones que van enfocadas a si ese producto, como está conceptualmente diseñado, es factible realmente, ¿sale? Todo esto se desarrolla en la etapa de la investigación preliminar. Posteriormente se avanza en la fase de diseño. Ya vemos que efectivamente es posible, es factible, se puede
comercializar. Y ahora vamos entrando a hacer esa transición del diseño conceptual al diseño de detalle. Vemos el anteproyecto del producto, donde anotamos todas sus cualidades. Al hablar de cualidades, son todas sus propiedades que debe tener. Se establecen las especificaciones iniciales que vienen como resultado del análisis anterior. Es decir, cuáles son las especificaciones que se deben de cubrir obligatoriamente. Se hace una previsión de los costos de producción. Si lo hiciéramos de esta forma, como está inicialmente el concepto, qué se requiere y cuánto nos puede costar. Y finalmente, una primera evaluación técnica y de uso del producto, es decir, cómo se va a utilizar, qué características tiene, cuáles son sus capacidades, etc. Eso es en la fase de diseño. Estamos haciendo la transición del diseño conceptual al diseño de detalle. Posteriormente, viene la parte del desarrollo de prototipos. Aquí sí, ya le damos medidas, estamos inmersos totalmente en el diseño de detalle en esta etapa. Donde se hacen el desarrollo de prototipos, se elaboran las maquetas funcionales. ¿Qué es una maqueta funcional? Pues es el producto prácticamente visualizado como va a ser utilizado, ¿sí? Y al cual se le pueden aplicar ciertas pruebas para valorar su eficiencia, su desempeño, ¿sí? Un prototipo puede ser de plastilina, puede ser de barro, de madera, una impresión en 3D, etc. Pero una maqueta funcional es aquella que ya realiza ya cumple con las funciones para las que fue creado, ¿sí? Vamos a suponer, yo voy a hacer un taladro, ¿sí? Como los que ocupamos en casa para perforar la pared, pues hago un prototipo y lo hago de plástico, ¿no? O sea, más o menos tiene el tamaño, la forma, la estética, ¿sí? Pero no funciona. Sin embargo, la maqueta funcional es ese mismo, digamos que es el primer producto generado ya funcional, es decir, le apachurro el botón y funciona el motor, ejecuta las actividades para las que fue diseñado. Y a esa maqueta funcional yo le aplico diferentes pruebas para ver qué tanto resiste, para ver si los materiales son los adecuados, para ver si cumple con las expectativas. Entonces, en esta parte de desarrollo de prototipos se ejecutan estas tres actividades principales. Una vez que tenemos todo esto, cada una de estas fases nos va dando información con las cuales nosotros vamos complementando el desarrollo del producto. Ya que tengo esta información, entonces yo puedo empezar a analizar esta parte del estudio comercial, esta comparación entre cuánto me va a costar fabricarlo y cómo lo voy a comercializar para saber si va a ser rentable o no, qué tan rentable puede ser. Entonces, con la información del diseño de detalle, me va a surgir un análisis de la problemática de fabricación, de los costos y evaluar esta parte. Se nos termina el tiempo, nos desconectamos y nos volvemos a conectar de inmediato, ¿sale?